Pues se dice que se puede revertir el rezago por las afectaciones de la pandemia en el sistema escolar. Incluso la Secretaría de Educación Pública ha dado a conocer información interesante de otros contagios. Son 8 contagios, 8 los que ya se han detectado después del regreso a clases del pasado 7 de junio. Pero vamos a escuchar la información completa con mi compañero Abraham Nava. Ante el panorama en el que los estudiantes mexicanos pudieran perder entre 1.77 y 2.37 años de estudios en comparación con el nivel alcanzado por sus padres, aún hay acciones que se pueden hacer para revertir dicha proyección, comentó Excelsior Mariana Becerra, investigadora del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Hay muchas lecciones. México no tiene que inventar el hilo negro. Hay muchas lecciones que han adoptado muchos países y hay evidencia que podemos tomar. Una de ellas muy importante es los recursos que se tienen que invertir. El estudio La educación ante la pandemia de COVID-19, vulnerabilidades, amenazas y riesgos en las entidades federativas de México detalla que en el 65% de los países con datos comparables de la OECD, durante 2020 confirmaron un aumento en el presupuesto de educación en los niveles de primaria y secundaria. Habla Mariana Becerra, investigadora del CEI. Medidas correctivas desde tutorías o más apoyo a los jóvenes que más lo necesitaban dependiendo de su hogar de origen, si eran de estudiantes desfavorecidos o refugiados, minorías étnicas, grupos indígenas, se focalizó el recurso directamente a esos jóvenes que no estaban yendo a clases presenciales, pero sí se les estaba apoyando. Entonces, ese apoyo en México se tiene que dar, apoyar a quienes más necesitan. Y es que en México no hubo gasto educativo de emergencia en 2020, advierte el documento y plantea que el gobierno federal debe centrar la reactivación del sistema educativo en la recuperación del rezago en aprendizaje que ha generado la pandemia de COVID-19. Y señala que si bien las condiciones para volver a impartir clases en las escuelas no son suficientes, hay ejemplos de creatividad desplegados en algunos estados. Para Imagen, Abraham Nava. Bueno, hablando de este mismo tema, ¿no? Le decía, la Secretaría de Educación Pública ya detectó estos contagios, nuevos contagios en alumnos en las escuelas privadas y públicas. Son 8 ya. Ayer fueron 2 más, 8 ya en total. Entonces ahí se queda comprobado de alguna forma que no era el momento como para regresar a clases. Pasan las elecciones, hay contagios, regresan los niños a clases al otro día de las elecciones, el 7 de junio, presenciales, estamos hablando de ello, claro, y empiezan a registrarse contagios en los planteles educativos y de repente se anuncia que regresamos a semáforo amarillo. ¿Estábamos preparados para el regreso a clases presenciales o debíamos esperar un poco más? Acuérdense que eso de precipitarse por las elecciones o por cualquier otros motivos no deja nada bueno. Ahí está un ejemplo de la línea 12 del metro, ¿no? Que se dice que por haberse precipitado, pues ocurrió lo que ocurrió, que si el mantenimiento, que si los pernos Nelson. Bueno, entonces las cosas con calma. Entonces, lo cierto es que la SEP dijo que ningún alumno que al menos haya tenido un contacto virtual, se haya conectado por ahí en algún momento con su maestro durante la pandemia, no necesariamente que estuvo conectado y poniendo atención y sacando buenas calificaciones, no. Con que se haya conectado en algunos momentos intermitentemente, no va a estar reprobado, ya la libró. La dependencia ordenó que todos los alumnos de primaria y secundaria podrán obtener un 6 de calificación si cumplieron con el requisito de estar presentes en las clases a distancia. O sea, todos van a tener 6, hayan hecho lo que hayan hecho. Es más, si no se conectaron nunca, los van a someter a un proceso de evaluaciones, a hacerles algunos exámenes y entonces ayudarlos a que no se retrasen. Nadie va a salir reprobado y pues el rezago escolar es imaginario nada más para la Secretaría de Educación Pública.